Hola a todos, soy Blue Trader y os doy la bienvenida a este Market Review para el 4 de agosto de 2021. En nuestro último vídeo hablamos del Bitcoin y de que estaba habiendo actividad profesional y qué ha pasado con el Bitcoin, que ha llegado a 40.000, se ha pasado un poquito y para abajo. También hablamos de nuestros amigos de Goldman Sachs y del crudo y dijimos que estaban repartiendo papel, que era una zona muy probable de reparto de papel. ¿Y qué ha pasado con el crudo? Para abajo. Hablamos del oro. ¿Qué dijimos del oro? Que estaba en una zona dudosa, pero que por el momento no daba posiciones largas y que había que seguir buscando cortos. ¿Y qué ha pasado hoy con el oro? Para abajo. Dólar index. Dijimos que estaba en una zona conflictiva, que le iba a ser difícil de pasar, que necesitaba la ayuda de la Fed. El viernes pasado no la tuvo, pero hoy ha salido un dato macro para la economía americana importante y muy positivo. ¿Y qué ha pasado con el dólar index? Para arriba. ¿Qué más? Libra dólar, otro activo que estaba en el techo del canal, en zona de resistencia y que dijimos que desde ahí podía rotar para abajo si tenía un susto del dólar. ¿Y qué ha pasado hoy? Que ha llegado ese susto. ¿Y qué le ha pasado a la libra? Para abajo. ¿De qué más hablamos? Dijimos que el NYSE, nuestros tres amigos, Dow Jones, Nasdaq y S&P estaban en zona de máximos, que estaban en tendencia alcista, pero que se estaban empezando a ver síntomas de debilidad en la subida y que estaban marcando todos una zona de techo. ¿Y qué ha pasado? No ha pasado nada de momento, pero ahí sigue y es probable que corrijan. Así que sin más, vayamos a ver el resto del vídeo. Como es habitual, el aviso legal. Y os recuerdo que la operativa en ETF, CFDs, opciones, futuros o cualquier otro derivado conlleva un alto riesgo y por ello no es adecuada para el público en general. Blue Trader Shiro es un canal de formación e información y en consecuencia no se proporciona asesoramiento financiero, ni señales ni recomendaciones de compra o de venta de los diferentes activos. Recordad que la inversión en los mercados financieros requiere de formación y experiencia. Y ahora me vais a permitir que haga el emplazamiento publicitario. Os recuerdo que me podéis seguir tanto en YouTube como en Facebook como en Twitter. Darle a compartir y al like a este vídeo y si no estáis suscritos pues ahí tenéis la campanita de suscripción para que podáis estar al tanto de los últimos vídeos que voy publicando. Y ahora sin más sí que pasamos a los gráficos. Vamos a empezar por la macro. Vamos a darle un vistazo rápido a las noticias más relevantes que tenemos esta semana y hoy vamos a empezar por el día de hoy, ¿vale? Donde ha salido el ISM de servicios, el PMI. Vale, hoy estaba previsto que saliera en 60,5 en ese entorno y ha salido en 64,1. Como veis en los grafiquitos que aparecen arriba, a partir de ese momento el dólar se ha revalorizado con todos sus cruces. Vale, todos han llevado un castañazo y lo mejor viene este viernes, así que vamos a continuar viendo las noticias para el jueves. Noticias que van a afectar sobre todo a la libra y que le van a añadir mucha volatilidad, ya que tenemos la reunión del Banco Central Inglés, donde van a decir el tipo de interés oficial, su política de largo plazo, un resumen de su política monetaria y todo esto, ¿vale? Mucho cuidado mañana con la libra, porque se va a mover. Y el viernes, conferencia del gobernador, ¿vale? Del banco australiano. A la 1 de la noche nos pillará a casi todos durmiendo, pero es importante que lo tengáis ahí. Y después hay un miembro del banco inglés que también va a alargar por esa boquita lo que piensan hacer. Pero lo más interesante viene a partir de las 2:30, con la publicación de los non-farm payroll, ¿vale? Este dato va a mover mercado y ahí vamos a ver lo que van a hacer las bolsas durante el mes de agosto, casi seguro. Bien, ya para la semana que viene, el próximo miércoles vamos a tener el CPI, así que ya vamos a comentar, que es, como bien sabéis, el dato de inflación, y la semana acaba sin más noticias relevantes. Bueno, sí que se reúne la OPEP, otra vez me imagino que para no ponerse de acuerdo, y así vamos a llegar al 13 de agosto.
ahora vamos a ver ya los gráficos. Como es habitual, vamos a empezar por el bono americano de 10 años. Como veis, sigue bajando en rentabilidad, está llegando a nuestra zona de soporte y ya está empezando a dibujar pues figura de vuelta. De momento no quiere decir nada, la tendencia, como veis, es bajista y esto hay que darle tiempo. Como siempre os digo, el mercado del bono es un mercado lento, ¿vale? Que se suele mover lentamente, no hay grandes movimientos de un día para otro y se va moviendo. De momento, estructura bajista, sin figura de vuelta clara, aunque parece incipiente un doble suelo, pero aún no ha salido del canal secundario bajista, la media la tiene muy por encima, no hay divergencias. ¿Qué quiere decir esto? Que va a seguir bajando, casi seguro, ¿vale? Ya veremos lo que sale el viernes, pero el gráfico de momento no tiene señal para entrar en largos, todo lo contrario. De momento la rentabilidad del bono es bajista. SP500, ya lo dijimos la semana pasada, zona de techos, divergencia, precio cansado. Yo creo que esto, el SP, Dow Jones y Nasdaq también van a esperar al próximo viernes, ¿vale? Como veis, está enrangado ahí. De momento, estructura alcista. Esto es un patrón de fuga de libro que en teoría nos dice que cuando el precio supere este máximo de aquí hay que entrar en largo, ¿vale? Poner nuestro stop por aquí abajo y buscar nuevos máximos. Como veis, el precio ha hecho techo, divergencia, en zona de máximos históricos, máximos anuales, máximos diarios. Está todo para que el mercado se dé la vuelta como el viernes salga un dato malo de empleo, ¿vale? Dow Jones, techo, divergencia, todo igual que la semana pasada, ¿vale? Precio enrangado, mientras que no haya superación de máximos, lo mismo, tiene un patrón de fuga igual que el SP. En el momento que rompa esto se va a ir para arriba, ¿vale? El plan alternativo es que se venga para abajo, rompa el canal, rompa el soporte y empieza a generar una estructura bajista, de momento alcista. Nasdaq, intratable, vale, este es nuestro chico malo, que queremos que baje pero nunca baja, él siempre con la mano para arriba, y ahí está, otra vez cerca de máximos, una estructura impecable, pero vuelve a tener casi lo mismo que los otros índices que habíamos visto, vale, patrón de fuga alcista, escape al alza y el precio está enrangado. En cuanto supere estos máximos, ¡pum!, se va a disparar. Mercado alemán, otro mercado que está enrangado, vale. Los índices de la semana pasada a esta no han cambiado, siguen enrangados. La renta variable está enrangada, no sabe lo que hacer. Normal, es agosto, baja la volatilidad, los jefes de mesa, de jefes de operaciones están de vacaciones, con lo cual no hay una referencia clara en el mercado y es difícil ver movimientos, ¿vale? De todas maneras, estoy casi seguro de que el viernes lo habrá. IBEX, quizás es el que mejor se esté comportando de todos estos índices. También es verdad que es el que va más rezagado. De todas maneras, sigue en su zona de resistencia. Ha intentado superarla, no la ha superado con claridad. A mí, ¿qué me gusta que haga el precio? Que el precio supere con claridad su resistencia, que reteste y desde ahí pues nuevo cemento al alza. El IBEX no lo ha hecho, la ha intentado superar, ha llegado aquí, ha sido rechazado el precio y se ha venido a apoyar otra vez en la antigua resistencia, actual soporte, ¿vale? Si queréis ver un vídeo de actual resistencia, antigua resistencia, actual soporte y cómo operarlo, os lo dejo por aquí o por aquí en una etiqueta. Bueno, ya saldrá en el vídeo. Decía que no tiene una estructura clara, pero de momento claramente está dibujando una estructura alcista dentro de este canal, con lo cual pues para arriba.
igual que toda la renta variable que hemos visto hasta ahora. Oro, como le han dado al oro hoy, ya lo vimos la semana pasada. Todo esto es una zona de resistencia. Fijaros que bien ha funcionado, ¿vale? Hoy con el dato que ha salido del oro han aprovechado para meterle candela, ¿vale? Todo esto es una zona de resistencia, ¿vale? Que estaba intentando romper el oro, no ha sido capaz y se ha venido a apoyar justo en la base del canal bajista y en la media, y es probable que lo pierda porque la estructura sigue siendo bajista. Crudo. Oh, cómo me gusta el crudo. ¿Qué dijimos el viernes pasado? ¿Os acordáis, no? Aquí tenéis el precio objetivo que marcó Goldman Sachs, $80 el 6 de julio. El precio se hundió, lo volvieron a subir y os dije, están repartiendo papel. Y van a seguir repartiendo papel. Y no se ve tan claro como en esta ocasión, pero todo indica que están repartiendo papel. Y ha sido perder este canal alcista que tenía aquí y hundirse el precio, ¿vale? Es normal, ellos han dado un precio objetivo para que tú entres de $80, compra, que ellos van a vender. Y así funcionan los mercados financieros. Mientras los grandes te dicen que compres, ellos venden. Y cuando ellos te dicen que venden, ellos están comprando, ¿vale? Van al revés que nosotros. Nosotros somos masa para ellos. Y ellos tienen que buscar gente con la que cerrar sus operaciones. Bien, y por eso no hay nada más desaconsejable que seguir las indicaciones de los Big Boys, ¿vale? Porque esto es lo que pasa cuando sigues la recomendación. Y después, claro, llegará por aquí y igual se va a $100 y dice, ¿ves como lo dijo Goldman Sachs? Sí, pero si tú has entrado en una posición compradora por aquí y esto se va a $60, no eres capaz de aguantar esa posición, a no ser que hayas entrado con 0,01 lotes, ¿vale? No eres capaz, porque es un mercado apalancado y te van a barrer. Bien, continuamos. Bitcoin, nada nuevo bajo el sol. Dijimos que esto es un patrón de fuga bajista, que el precio está enrangado, se ha ido a zona de máximos, y es verdad que el gráfico parece que está mejorando, pero no ha hecho nada, el precio no ha hecho nuevos máximos, está en una zona lateral y lo normal es que cuando digiera toda esta bajada veamos nuevas bajadas. Como siempre digo, puede ser que rompa esta resistencia, rompa el canal bajista, rompa esta resistencia de aquí que tienen los 45.000 y desde ahí podamos ver nuevos máximos. De momento no hay estructura alcista, ¿vale? Con lo cual seguimos buscando nuestro objetivo de medio plazo que está alrededor de los 19.629. Dólar index, como ya comentamos en la intro, zona muy complicada para el dólar index, le va a costar pasarla, parecía que el mercado se iba a hundir, como veis lo ha hecho un pelín distinto de lo que yo tenía aquí dibujado. Lo vamos a dibujar bien. Realmente, ¿qué ha hecho el precio? Pues un poco casi lo que le pedíamos, ¿no? Que se fuera a máximos, que intentara romper, que retesteara y desde ahí busque una base sólida para seguir subiendo, ¿vale? Toda esta subida que ha hecho aquí la tenía que corregir de alguna manera y de momento casi no la ha corregido, con lo cual hay que seguir esperando. Lo normal es que veamos que esto continúe al alza porque la estructura sigue siendo alcista, ¿vale? Suelo, divergencias, bueno, toda la película que ya he contado aquí. Por cierto, aquí hay una línea que en algún momento se borró. Bien, pues nada, lo dejamos ahí el dólar index y ahí veremos el próximo viernes. Me gusta mucho el gráfico del euro dólar porque se mueve muy bien, ¿vale? Hemos visto cómo estaba aquí, cómo ha intentado superar y desde ahí ha sido rechazado. ¿Dónde está? En el 50% del canal bajista. Qué casualidad, como dibujan estos amigos. Vale, pues para mí esto es un high low, ¿vale? Que está por confirmar, pero para mí no creo que el precio se vaya a la parte alta. Estructura bajista, posiciones cortas contra el euro, ¿vale? La divisa euro, mejor dicho, la divisa dólar
es una moneda que se va a volver fuerte de aquí al viernes, y después del viernes ya veremos lo que pasa. ¡Ay! Otro de la intro. Libra dólar. La semana pasada que dijimos, resistencia, techo, creo que nombramos la media. Como veis, el precio ha sido rechazado, ha ido y otra vez ha sido rechazado. Y eso que la libra es una divisa que estaba fuerte, ya fuerte una semana y pico. Pero el precio ha sido rechazado en varias ocasiones. ¿Y qué es lo normal? Que de momento no hay una estructura alcista, ¿vale? Y desde aquí es capaz de generar un nuevo máximo, tendríamos un cambio de estructura y además nos saldríamos del canal. Pero de momento eso no ha pasado. Se generaría aquí un mínimo creciente y después un máximo creciente, con lo cual la estructura habría cambiado y ya podríamos empezar a hablar de buscar posiciones largas en la libra dólar, pero no es el caso, estamos en todo lo contrario. Recordad que mañana jueves, reunión del Banco Central inglés, y por lo tanto vamos a ver movimientos en este mercado. Ya veremos si esto se acaba hundiendo, ¿vale? Y cuando todo parecía perdido en el dólar contra el yen, llega el día de hoy y curiosamente se salva. ¿Y dónde se ha salvado nuestro amigo? Vamos a quitar esta línea de aquí, solo un segundo. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué máquinas? Vale, como veis, la media actualmente está por debajo del precio. Parecía que el mercado se iba a hundir. ¿Y dónde se ha rebotado el precio? En la base del canal alcista, en la media ponderada de 150 y en la zona que nosotros teníamos marcado como soporte. No me digáis que no lo hacen de libro. Venga, otro activo. Este, si cabe, más bonito. ¿Dónde habíamos marcado la zona de soporte? Aquí, que está cerca del canal, de la base del canal alcista. ¿Qué habíamos dicho? Que el precio iba a bajar y desde esta zona iba a buscar nuevos máximos. Ahí lo tenéis, dibujado de la semana pasada. No me lo acabo de pintar yo ahora. Tenéis el vídeo si lo queréis ver. Vale, BBVA. Vamos a seguirlo ya que empezamos hablando de este activo. Como veis, está en la zona cerca de máximos. Parece que está intratable, que ha llegado aquí, lo ha hecho muy bien. Ha sido rechazado el precio, se ha ido para arriba. Lo normal es que venga a buscar soporte a esta zona, ¿vale? Un retest de lo que fue resistencia. Ahora esto se va a comportar como soporte y desde ahí intente superar este directriz que, como os he dicho y redicho y recordado y no sé cuántas más cosas podría decir aquí, es una tendencia que viene de 2008 y que le va a ser complicadísimo superar a la primera. Si cuando estoy equivocado y llega aquí el precio y se supera, pero lo normal es buscar en el entorno de los 6 euros posiciones bajistas y entrar corto en el BBVA, ¿vale? Para buscar un retroceso del precio. Bien sabéis que a mí no me gusta entrar en contra de tendencia, a no ser que tengas una estrategia clara como la que yo tengo en el Forex, ¿vale? Donde hay una liquidez, donde voy a buscar solo 10 pips de un retroceso y que ahí se puede hacer, ¿vale? Si buscáis cortos en otros mercados, tenéis que tenerlo muy claro, porque operar en contra de tendencia es una cosa de las más difíciles que hay. Bien, antes de acabar el vídeo vamos a hacer un pequeño resumen rápido de lo que hemos visto hoy. Índices: S&P, Dow Jones, Nasdaq, DAX, IBEX, pendientes de que los americanos rompan máximos para ver una dirección definitiva en el mercado. Si no lo hacen, tener en cuenta que el mercado americano muestra síntomas de debilidad y que podemos ver una corrección en el mes de agosto. Si rompen máximos, pues otra vez barra libre para todos y a entrar en posiciones largas. Materias primas. Bueno, antes de las materias primas, el dólar índice y el cruce de divisas. Hemos visto hoy cómo el dólar por fin ha cogido fuerza, con lo cual todas las divisas o todos los cruces que va a tener el dólar
se van a resentir. ¿Y esto cuál es la segunda consecuencia? Que las materias primas van a caer en precio, porque si el dólar sube, las materias primas normalmente suelen bajar. Hemos visto como hoy al oro le han dado bien, ha dejado una vela feísima, como no ha marcado su estructura y siendo bajista. Y como los amigos de Goldman Sachs están contentísimos con los datos que han salido del inventario de hoy y con todo el papel que han repartido nuestros amigos en la zona de máximos, en el nuevo retesteo que ha hecho el precio. Por lo tanto, posiciones cortas en materias primas. Y bien, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sea de ayuda, de guía para vuestras inversiones y nos vemos en el próximo vídeo.